Hola niños, que el Señor los bendiga, que el Señor los siga bendiciendo ahí en sus casitas. Y gracias porque ustedes pueden hacerse un tiempito de poder escuchar esta lección. Esta vez va a ser un poquito más corta, pero va a ser muy importante. ¿Ya? Muy importante de lo que el Señor nos quiere hablar en esta hora. Vamos a orar, ¿ya? Cierren sus ojitos y vamos a pedirle al Señor que nos guíe. Señor, te damos gracias por tu gran misericordia, por tu gran amor. Gracias porque tú nos das esta oportunidad, Señor, de aprender, de poder escuchar un ratito, Señor, de ti, de tu palabra, Señor, y te pido, Dios, por mí también, que tú me ayudes a poder explicar, Señor, de buena forma esta hermosa lección. Gracias, Señor, te damos, bendice la vida de los niños, abre sus mentes y su corazón. Amén, amén. Ya, niños, vamos a seguir viendo, ¿no es cierto?, lo que estábamos, la guía de aprovechamiento, algunas preguntas. Y ahora nos corresponde la pregunta 3. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Ya? Ahora, hay mucha, hay muchas respuestas, ¿no?, que nos podría decir la Biblia, y todas las respuestas que ustedes pueden decirnos va a estar bien. ¿Ya? Pero acá los vamos a poner de acuerdo en una de las respuestas. ¿Ya? A ver, tú puedes tener alguna opinión. Yo te hago la pregunta. ¿Qué nos dice la Biblia? A ver, ¿qué crees tú? Piénsalo. ¿Qué nos puede decir la Biblia a nosotros, para nuestras vidas, para nuestro corazón? ¿Qué nos podría decir la Biblia? Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no es así? Entonces, ¿qué nos podría decir Dios por medio de esta palabra? Pensemos. A ver, veamos la respuesta. Dice acá como respuesta, la Biblia nos dice lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, el Señor siempre niños ha querido que nosotros hagamos las cosas bien. Dios siempre ha querido que nosotros sigamos los consejos de su palabra. Por lo tanto, la Biblia aquí como respuesta nos dice lo que Dios quiere que hagamos. ¿Y qué es lo que Dios quiere que hagamos? Esa es la respuesta. La Biblia nos dice lo que Dios quiere que hagamos. Pero ahora la pregunta, ¿qué es lo que quiere Dios que hagamos con nuestras vidas? En Juan 20:31 dice, pero estas se han escrito, mira, esta palabra se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Entonces, ¿para qué se escribió esta palabra? Dice acá en Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Niños, ¿cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Les vuelvo a preguntar, niños, ¿cuántos creen ustedes? ¿Cuántos creen que Dios escribió esta palabra? Que Él es el autor. ¿Cierto? Podemos pensar y tenemos que creer, niños, que esta palabra es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Dice en Juan 20:31, volvamos a leer, pero estas se han escrito. Dice que esta palabra se escribió para que creáis que Jesús es el Cristo. Uno de los objetivos con que Dios puso ahí, ¿no es cierto?, la Biblia en nuestras manos, esta hermosa palabra se escribió, fue, ¿cierto?, con este propósito, para que nosotros, como cristianos, también como para los hombres que no conocen a Dios, es para que creamos que Jesús es el
Cristo. Entonces, eso es lo principal. Dios quiere que hagamos una cosa. Dios quiere que hagamos algo que dice la Biblia. Por eso dice la pregunta 3. ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice lo que Dios quiere que hagamos. Y ahora, ¿qué quiere que hagamos Dios? Dice que por esto se ha escrito la Biblia, la palabra, para que creamos que Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. No se olviden, Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo, cuando niños, mientras ustedes crean, tengan vida en su nombre, van a tener vida, van a poder vivir, van a poder, ¿no es cierto?, gozar de esta vida que el Señor les da. Eso es lo que la palabra nos dice, la palabra de Dios nos dice. Que estas palabras se escribió, ¿no es cierto?, con la única intención para que tú, para que tu papá, tu mamá, yo, creamos que Jesús es el Cristo. Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo, ¿cierto?, lo que nosotros hacemos, nosotros creemos en Jesús. Y si creemos en Jesús, vamos a tener vida. Y vida en su nombre. ¿Ya? Esa es la pregunta 3. Eso es lo que vamos a ver hoy día, lo que estamos viendo hoy día. ¿Qué nos dice la Biblia? Otra versión, ¿ya? Otra versión, y la pregunta es la misma, se la voy a volver a repetir para que no se nos olvide. ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice lo que Dios quiere que hagamos. Y en otra versión, en Nueva Traducción Viviente, dice, pero estas, que es la Biblia, pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías. Pero estas palabras, pero estas letras, pero esta Biblia se escribió para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías. ¿Ya, niños? Jesús es el Mesías, créanlo. Crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que, al creer en Él, tengan vida por el poder de su nombre. ¿Se dan cuenta que al momento de creer en Jesús, que es el Cristo, que es el Mesías, ustedes van a tener vida? Niños, vamos a tener vida. Vamos a poder vivir. Vamos a poder tener gozo en esta vida. ¿Ya? Tengan vida por el poder de su nombre. Qué bonito, ¿no es cierto?, es poder pensar aquello. Entonces no se olviden, niños, la pregunta 3. ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice lo que Dios quiere que hagamos. Y ahora, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Que creamos en Jesús. Eso es lo principal. Lo que Dios quiere que hagamos es que creamos en Jesús. Y mientras creamos en Él, vamos a tener nosotros vida. Y vida, niños, en abundancia. Y eso es lo que ustedes deberían también de explicárselo a sus padres. Papá, mamá, podemos nosotros tener vida en Jesús. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Con ese propósito, Dios nos dejó esta palabra para que creamos en Cristo, para que creamos en Cristo Jesús, que es el Cristo, que es el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que en Él cree, ¿cierto? Para que si creemos en Él, en que Jesús es el Mesías, vamos a tener vida. Vida en abundancia, por el poder de su nombre. Requisitos de Dios. Algo no quiere Dios de nosotros. Miren,
En Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cierto? Eso es lo que vimos anteriormente. Piénsalo. La Biblia entonces se escribió con un propósito. El propósito es que Dios quiere algo de nosotros. ¿Y qué es lo que quiere? Es que creamos en Jesús, que es el Cristo. ¿Y quién es el Cristo? Es el Hijo de Dios. Y si creemos en Jesús, vamos a tener vida en su nombre. En Juan 3:16 es un texto muy conocido, pero muy profundo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Niños, Dios nos amó tanto, Dios amó tanto a la humanidad, que mandó a su Hijo, a su único Hijo. Es por eso que dice acá, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor que tiene Dios para con nosotros. Si usted te pregunta, ¿cómo sabes tú que Dios nos ama? ¿Cuál es nuestra respuesta? Dios nos ama. Dios nos quiere. Es tanto así que ha mandado a su Hijo, su único Hijo, para que muriese por nosotros. Y así creyendo en Él, no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. Esa es la respuesta. Si alguien te pregunta, ¿Dios te ama? Claro que sí. Dios nos ama. ¿Por qué? Él mandó a su Hijo, a su único Hijo, para que muriera por nosotros, por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y si creemos en este Jesús, si creemos en Dios que mandó a su Hijo y que murió por nosotros, si creemos en esto, no nos vamos a perder, más vamos a tener vida eterna. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que quiere Dios para nosotros, que lo conozcamos, que creamos en Él, que creamos en Jesús, que creamos en Jesús. Tenemos que creer en Dios. Dios no miente. Dios en su palabra nos dice la verdad. ¿Ya? Así que esto es lo que quiero que aprendamos en este día. ¿Ya? Es algo cortito. ¿Ya? Fue algo muy corto, pero de mucha importancia para tu vida. La Biblia, entonces, como resumen, la Biblia fue escrita con un propósito muy especial. Que tú puedas creer. Que tú puedas creer que Jesús es el Cristo, que es el Mesías, el Hijo de Dios. Y que fue mandado por Dios. Dios nos ama mucho. Por lo tanto, dice que mandó a su Hijo, a su único Hijo, para que muriera por nosotros. Y que podamos nosotros creer en aquello. Y así, si creemos, vamos a tener vida. Vida en abundancia, vida eterna. ¿Ya, niños? Entonces, ese es el desafío. ¿Cierto? Que tenemos que creer en Cristo. Creer en Jesús. Creer en el amor de Dios que tiene Dios para con nosotros. ¿Y cómo se mostró el amor de Dios para con nosotros? Él mandó a su Hijo. Mandó a su Hijo para que muriera por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Y si creemos en eso, no nos vamos a perder.
Vamos a andar mirando a Dios. Dios nos va a iluminar nuestro camino y no nos vamos a perder. Y vamos a tener vida eterna. ¿Ya, niños? Y en la próxima clase, el otro fin de semana, vamos a ver esto. Vamos a hablar de 3 cosas que Dios quiere que hagamos con la Biblia. Hay 3 cosas, ¿cierto? Pero lo fundamental, lo más importante es que creamos en Jesús, que es el Cristo. Pero hay 3 cositas también que Dios quiere que hagamos con la Biblia, con su palabra. ¿Ya, niños? Que el Señor los bendiga. Oremos. Gracias, Dios, por tu gran misericordia, por tu gran amor, y gracias por este lindo momento que tú nos diste. Bendice a cada niño ahí en su hogar, bendice a su papá, bendice a su mamá. Te doy gracias, bendice mi vida, mis hijos, mi familia. Te damos gracias por todo. Amén, amén. Chao, niños. Chao, que el Señor los bendiga.